Hola, vamos finalmente a culminar este tercer periodo de la historia de la filosofía, el periodo moderno, con un personaje que constituye la síntesis entre los racionalistas y los empiristas. Y este personaje es Immanuel Kant. Kant es un personaje que constituye uno de los pilares en la historia de la filosofía. Prácticamente podemos señalar a Platón, a Aristóteles, a Descartes y a Kant como los grandes filósofos de la historia de Occidente, esos grandes héroes. Ahora bien, Kant no es un personaje fácil de leer. Es un autor, de hecho los autores alemanes suelen ser más difíciles de leer, posiblemente por la dificultad de conseguir buenas traducciones, ya sea al inglés o al castellano, pero no hay duda de que Kant, su forma de escribir es muy técnica, muy metódica, pero también escribe oraciones muy extensas que pueden ocupar prácticamente una página. Así que vamos a intentar explicar este personaje a continuación, que como les recuerdo es el culmen, es el máximo exponente de este final de la modernidad y constituye el punto de partida que van a utilizar los filósofos del próximo periodo, del periodo contemporáneo, y va a romper moldes, va a romper esquemas. En la filosofía moderna tenemos prácticamente dos grupos encontrados. Por un lado tenemos a los racionalistas, cuya máxima figura era Descartes y que privilegian la razón. Y por otra parte tenemos otro grupo que van a ser los empiristas, cuyo máximo representante va a ser David Hume. Ahora bien, ¿qué pasa? Tenemos un grupo que privilegia los sentidos y tenemos un grupo que privilegia la razón. Pero más adelante, ya en el siglo de las luces, va a nacer Kant. Kant no va a ser ni racionalista ni empirista. Kant va a ser lo que vendría a ser un idealista. Bien, con Kant nace el idealismo alemán. ¿Y qué establece el idealismo? Bueno, el idealismo como movimiento filosófico concibe que la realidad, eso que nosotros llamamos realidad, es producto, es fruto, es consecuencia de la razón humana. Bien, la realidad es consecuencia de la actividad del sujeto. Ojo, no se está diciendo que el ser humano se inventa las cosas. Es que cuando yo hablo de realidad o de lo que me rodea, de ese supuesto mundo material, yo no estoy hablando del mundo material en sí, sino del producto que tengo en mi mente de el vínculo de ese mundo con mis sentidos. Ustedes recordarán cuando estuvimos hablando de las cualidades secundarias, según John Locke, que las cualidades secundarias son producto de ese vínculo objeto-sujeto. Pues básicamente en el idealismo se nos va a estar diciendo, miren, cuando nosotros estamos en contacto con el objeto,
esa información pasa por los sentidos y luego se somete a ¿verdad? Nuestra mente, a nuestra cabeza. Ahí la información va a ser procesada, bien, y va a ser como filtrada por unos mecanismos que van a determinar y construir nuestro conocimiento sobre ese objeto. Van a construir lo que nosotros entendemos por ese objeto. Algunos de esos mecanismos, algunas de esas categorías, como va a decir más adelante Kant, son espacio y tiempo. Estos autores, concretamente Kant, nos van a decir que nosotros, sin ese filtro, sería prácticamente imposible conocer el mundo de fuera. Así que cuando yo estoy hablando del mundo de fuera, yo estoy hablando de cómo ese mundo se me está representando a mí gracias a que ha sido previamente trabajado y procesado por unos mecanismos que están en mi cabeza y que están conectados a mis sentidos, que son los primeros vamos a decirlo así, en el campo de batalla, los primeros en recibir la información de fuera. Así que yo no puedo decir que conozco las cosas tal y como son fuera, sino cómo están siendo filtradas en mi cabeza. Para los idealistas alemanes, entonces, el sujeto es el punto de partida para todo conocimiento, es el que le da coherencia a la realidad. No importa tanto el objeto está ahí, pero yo no puedo conocer el objeto en sí. Yo soy un sujeto que conoce el objeto, eso es lo que importa, el sujeto que va a conocer la cosa. Ya nosotros empezamos a hablar del sujeto a propósito de René Descartes en este periodo moderno de la filosofía. El sujeto ahora conoce la cosa. Ahora, ¿qué sucede? Los empiristas también empiezan a reflexionar en torno al sujeto, el sujeto que conoce a través de los sentidos. Y nuestro amigo Kant, que va a ser el punto de partida del idealismo alemán, pues va a darse cuenta, va a tomar un poco de los dos grupos, de los racionalistas y de los empiristas. Ahora, ¿qué entienden también los idealistas alemanes? Que cuando nosotros hablamos del ser, de lo que son las cosas, nosotros no estamos hablando de la cosa en sí, como he dicho en la anterior diapositiva, sino que nosotros podemos hablar de lo que la cosa se me está representando a mí. Así que yo puedo hablar de la representación, pero no exactamente de cómo la cosa está siendo percibida según mis sentidos. Así que todo conocimiento que venga de los sentidos va a tomarse con cautela. El idealismo alemán tiene como cuna Alemania, bien, nace de la obra prácticamente de Kant. Durante todo el siglo XIX cobra protagonismo. Bien, Kant murió a principios del siglo XIX, pero va a encontrar también otros seguidores y exponentes como Fichte, Hegel, del cual vamos a estar hablando en clase, Schelling y Schopenhauer. Bien, ahora, estos autores ya son completamente autores del periodo moderno, del periodo contemporáneo de la filosofía, mientras que Kant es del periodo moderno, va a alimentar el próximo periodo. Bien. El idealismo es lo opuesto al realismo. Los que se decantan a favor de la concepción del realismo entienden que la realidad es tal y como se nos presenta. Es decir, que si ustedes están ahora mismo tocando el ratón, el mouse de su computadora o la pantalla de la tablet, si usted es un realista, va a decir, miren, la cosa es tal y cual, es así, es el ratón, es la pantalla, es el bolígrafo que tengo en mi mano y que se siente suave en un lado, áspero en el otro, que suena así, bien, cuando ¿verdad? Oprimimos el botón para que salga la punta con la tinta.
Y aunque yo no exista, va a haber otra persona que lo va a percibir igual. E incluso aún yo existiendo, si viene el ratoncito Pérez o Lady, mi perrita, va a, ¿verdad?, a ver el bolígrafo o a percibir el bolígrafo un tanto similar a lo que yo lo percibo. Sin embargo, y aquí es donde nos vamos a centrar, los idealistas nos dicen, miren, la realidad existe en la medida en que es conocida por la mente humana y se ve afectada por el mero hecho de ser conocida. Es decir, que la realidad, lo que yo digo que es real, depende de mí como sujeto que conoce la cosa. Es decir, que hay una suma entre lo que hay fuera y lo que hay dentro. Y cuando yo digo que conozco la cosa, estoy diciendo que conozco la cosa como se me está representando a mí y no como es la cosa en sí, como son sus características per se. Ustedes recordarán que hace unos días subí un comentario a la plataforma a propósito de una pregunta que me hizo una de las estudiantes. Y yo utilicé el ejemplo del perro, si mal no recuerdo. Un perro que vea una camiseta roja, roja para nosotros, la mayor parte de las personas que no tienen daltonismo, bien, esa camiseta roja, el perro la va a ver gris. Bien, una persona daltónica también posiblemente la vea gris o en una tonalidad extraña de azul. Y nosotros lo vemos rojo, pero ¿quién nos dice cuál es el verdadero color de la camiseta? Bien, ¿quién nos dice que la realidad no es exactamente como la ve el perro o el daltónico? ¿Quién lo dice? Bien, Kant pone este planteamiento en la mesa y nos va a decir, oh, todo parecería que cualquier cosa de lo que yo hablo va a depender de mí. Es más, cuando nosotros hablamos del mundo y hacemos ciencia, hablamos del mundo desde un punto de vista antropocéntrico, desde un punto de vista de que el ser humano es el que está evaluando la cosa. Pero esa explicación que parte desde el punto de vista del ser humano posiblemente no es lo mismo para la naturaleza. Vamos a pensar, por ejemplo, en las catástrofes que nosotros llamamos desastres, catástrofes naturales, pero son fenómenos naturales que a nosotros ¿verdad?, nos dan miedo, pero vamos a suponer que una planta va a hablar sobre un huracán y un ser humano va a hablar sobre un huracán. Posiblemente la planta no va a tener tantos comentarios negativos y de miedo sobre el huracán que el ser humano. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza funciona, está hecha para funcionar de ciertas formas, hay unos ciclos. Pero el ser humano ha construido la ciencia desde su punto de vista, desde su punto de partida. Y claro, construye sociedades que a veces, comunidades que a veces no están en las mejores condiciones para enfrentar esos fenómenos naturales. Y ahí es donde ocurren las catástrofes. La catástrofe no es culpa del huracán, sino culpa del hombre, del ser humano. Entonces, pues, todo depende de los lentes desde el cual nosotros estemos mirando y siempre tenemos que tomar en consideración que esos lentes están ahí y a veces es difícil quitarlos. Y el planteamiento de Kant nos obliga a tomar esto en consideración. La filosofía kantiana básicamente parte de unas 3 preguntas que están vinculadas al proyecto moderno de la filosofía. ¿Qué podemos saber del mundo? ¿Es el mundo exactamente como lo percibimos? ¿Qué ustedes creen? Pues ya ustedes saben que los idealistas piensan que no. ¿Es el mundo como se nos presenta nuestra razón? Pues vamos a ver qué nos tiene que decir Kant. Kant tiene una biografía bastante aburrida, podríamos decirlo de esta forma. Pues en su vida podríamos decir que fue un hombre bastante rutinario.
no fue muy agraciado físicamente, pero parece que tenía una personalidad muy agradable, tenía muchas amistades, era excelente anfitrión en fiestas. Eh, Era un hombre bastante dado a la lectura y a la actividad intelectual. Esto ocupó prácticamente toda su vida y muy observador, muy metódico, muy riguroso, como bien lo demuestra su obra. Kant nació en Königsberg en una familia de corte pietista. El pietismo es un movimiento luterano que es propio del siglo XVII, nació en el siglo XVII, aunque tuvo seguidores siglos después este movimiento, que le prestaba mucha importancia a la experiencia religiosa personal y no tanto a la ceremonia, al rito, a lo que se practica en la iglesia, ¿verdad? En el templo. Decir que los pietistas abogan más por una relación personal con Dios que a el uso de intermediarios como son los sacerdotes o los pastores. Kant, cuando tiene edad suficiente, entra a la Universidad de Königsberg. Ahí entra en contacto con la obra de Newton, de Wolff, que es un filósofo de carácter racionalista. Conoce a los empiristas británicos, se motiva con los autores de la Ilustración y finalmente culmina sus estudios. Un dato interesante de Kant es que de todos los filósofos que hemos estado viendo al momento, Kant es el primero en ser graduado de filosofía, así que tenemos aquí a un filósofo profesional. Hemos visto muchos filósofos, pero este es el primero que va a estudiar filosofía, una carrera de filosofía per se. Más adelante va a doctorarse en filosofía cerca del 1755, ya estamos a mitad de ese siglo XVIII, y más adelante se va a convertir por sus ejecutorias en catedrático de su alma mater, de esa Universidad de Königsberg. Ya en 1781 publica una de sus obras más importantes, Crítica de la razón pura, pero a ese texto, que es uno de los que más se estudian, le van a seguir otros bien importantes como Prolegómenos para toda metafísica futura, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, la crítica de la razón práctica, que son dos textos que están bastante vinculados a su pensamiento ético y por eso algunos de los estudiantes ¿verdad? Los que están tomando el curso de introducción a la ética lo conocen. Y pues, ¿qué más le podemos decir de Kant? Kant era bastante estricto con sus horarios y siempre salía a caminar a la misma hora, tanto así que los compueblanos lo veían a él como una especie de reloj. Si siempre salía a caminar a tal hora, pues aunque usted no llevase reloj y usted lo veía salir a caminar, pues decían, pues es tal hora. Bien, era un hombre que no se saltaba la rutina. Como les había mencionado, su vida, su biografía ¿verdad? No tiene muchas cosas que reseñar, aunque su obra sí. Posiblemente dentro de las cosas más escandalosas que podemos señalar de su vida es que en un momento dado redactó un texto que se titula La religión dentro de los límites de la mera razón, y esta fue censurada por amenazar con sus ideales ilustrados la figura del emperador, así que por evitarse problemas este tiene que firmar un documento donde se promete a no tratar más el tema religioso, el cual pues sabemos que en el contexto y aún hoy día es sumamente polémico. Ahora, ¿qué pensaba Kant? ¿Cuál es su proyecto filosófico? Pues vamos a verlo en la próxima diapositiva. Como he dicho en otros momentos, Kant constituye la síntesis del racionalismo y el empirismo. Él nos va a decir, miren, sí, Hume y Locke tienen razón, el mundo lo conocemos por los sentidos, pero es que también Descartes tiene razón, porque aunque el mundo lo conocemos por los sentidos,
lo vamos a entender con la razón. ¿Están escuchando bien lo que quiere decir? El mundo lo sentimos, lo conocemos por los sentidos, pero esa información va a ser procesada y entendida por la razón. Y él, por tanto, va a dedicarse en prácticamente toda su obra a analizar y comprender las posibilidades y los límites de la razón tanto en su aspecto práctico como en su aspecto teórico. Él está circunscrito en ese proyecto moderno de la filosofía, sino que él va a alimentarse de esos movimientos contrarios del racionalismo y el empirismo. Él va a constituir la síntesis. Bien, él va a tomar lo mejor de ambos movimientos. Y dentro de su proyecto, Kant va a intentar establecer, uno, cuáles son los principios y límites del conocimiento científico en la naturaleza. Dos, va a intentar establecer y justificar los principios de la acción y las condiciones de la libertad. Y tres, va a intentar delinear el destino del ser humano. Con esos 3 puntos nos encontramos 3 ramas de la filosofía. En el primer punto nos encontramos con la epistemología. Él va a presentarnos en su proyecto una propuesta epistemológica, pero también va a presentarnos en su proyecto una propuesta ética. Él va a hablar sobre la acción y la libertad humanas. Bien, y por último, va a intentar hablar sobre el destino del ser humano. Va a intentar meterse en lo que es la metafísica. Bien, así que ese es en resumen el proyecto de este personaje tan importante. Kant escribió mucho de una forma bastante extensa. Sus oraciones eran tan largas que apenas se entendía lo que quería decir en algunos momentos, por lo menos para nosotros que leemos en la actualidad. Y por la diversidad de su obra, podemos dividir su pensamiento en 2 momentos. Podemos hablar de su pensamiento de un primer momento llamándole periodo precrítico, en donde Kant va a estar interesado en las ciencias en general, en lo que es la física, y el periodo crítico, que es el que nosotros vamos a estar tratando en clase, en donde él está prácticamente preocupado por cuestiones de índole filosófica y metafísica. En un texto, Kant proclama sapere aude, que significa atrévete a pensar. ¿Es posible la metafísica como ciencia? Esa es su mayor preocupación, pero para poder contestar si la metafísica es posible como ciencia, tenemos que preguntarnos qué es ciencia, y es ahí hacia donde nos vamos dirigiendo. Ahora bien, como Kant es un personaje bastante difícil de entender, les presento, antes de irnos de lleno a su pensamiento filosófico, algunas palabras, algunos términos, algunas definiciones que son importantes a la hora de hablar de este personaje. Él nos habla de que el conocimiento puede ser trascendente, inmanente o trascendental. Cuando hablamos de conocimiento trascendente en Kant, nos estamos refiriendo al conocimiento de cosas externas. Cuando los empiristas están hablando de conocimiento, están hablando prácticamente de conocimiento trascendente, que viene de fuera. Cuando nosotros estamos hablando, por su parte, de conocimiento inmanente, recuerden, in, de dentro, se está refiriendo al conocimiento que viene de cosas internas. Pero por otra parte, tenemos, y aquí es hacia donde se dirige Kant, aquello que es el conocimiento trascendental. Ese conocimiento de cómo las cosas se me están presentando a mí. Bien, ese conocimiento que es propio del idealismo. Ahora, igualmente Kant nos va a estar hablando de la razón pura, pero nos va a hablar de algo que, si se dan cuenta, hay 2 razones puras, sino que una es de carácter especulativo y otra es de carácter práctico.
Cuando las personas que tradujeron Kant, perdónenme, estaban trabajando sobre su obra, borraron, o incluso el mismo Kant, para hacerlo más corto, obvió la parte de especulativa y él va a hablar de razón pura, aunque sabemos que esa razón pura es especulativa. Y por otra parte, tenemos otra razón pura, pero es práctica, y pues para abreviar, tanto los editores como Kant, como las personas que le han traducido, hablan de razón práctica. Así que nosotros tenemos dos, la razón pura y la razón práctica. La razón pura se mueve sobre principios a priori, es independiente de la experiencia y constituye el puro saber de las cosas. Vamos a ver ya mismo a qué se trata con algunos ejemplos. Por otra parte, tenemos algo que se conoce como la razón práctica. La razón práctica, como bien lo señala la palabra práctica, viene de praxis. Está vinculada al hacer, está vinculada al carácter moral. Así que Kant nos va a decir, miren, los seres humanos nacemos con estas dos cosas, con una razón pura y con una razón práctica. La razón pura no depende de la experiencia, está en nuestra cabeza. Bien, está vinculada al saber de las cosas, a un saber puro. No necesita experiencia, no necesita que se le meta información. Y por otra parte, nosotros nacemos con una razón práctica que está vinculada al ejecutar. Es la que nos dice cómo debemos actuar. Bien, es la que nos dicta lo que está bien y lo que está mal. En el texto Crítica a la razón pura, que se abrevia como aparece en la diapositiva, Kant lo que hace es intentar fundamentar el conocimiento humano y fijar sus límites. Para este hay que respetar los límites de la razón e intentar alcanzar un conocimiento que va más allá de la experiencia propia. Para él, ¿verdad? Existen básicamente dos fuentes o dos facultades vinculadas al conocimiento. Nosotros tenemos algo que se llama sensibilidad, bien, que está vinculada a la experiencia. La experiencia es a posteriori, bien, es después de. Y esa sensibilidad está acompañada de lo que es el entendimiento. El entendimiento es independiente a la experiencia, por lo que es a priori, o sea, usted nace con él, y constituye una actividad configurar o una facultad en todo caso, configuradora de la realidad. Es decir, que según Kant, nosotros nacemos con dos facultades vinculadas al conocimiento, lo que se conoce como la sensibilidad y lo que se conoce como el entendimiento. Esa facultad que se conoce como sensibilidad nos remite a las ideas de los empiristas, los sentidos. Bien, necesitamos experimentar la cosa para poder hablar de ella. Y por otra parte, la facultad del entendimiento, nosotros nacemos con ella. Bien, y como nacemos con ella es antes de la experiencia, bien, y esa facultad es la que va a configurar nuestro entendimiento sobre el mundo que nos rodea. Ahora, aquí culmina la primera parte del pensamiento de Kant. Vamos a seguir hablando de este personaje en las próximas presentaciones. Si tienen dudas o preguntas, por supuesto, pueden hacerlas.